Queridas amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un hecho curioso que ocurrió aquí en Málaga en el año 1923 y que se le conoció como la sublevación del Cabo Barroso. Pues bien, queridos amigos y amigas, esta historia puede estar muy de actualidad porque se trata de guerras, y las guerras, desgraciadamente, en este siglo XXI, donde el hombre cree que ha avanzado, que es más tecnológico, es más listo, es más todo, pues seguimos siendo igual de animales que eran nuestros antepasados, los hombres de las cavernas. Seguimos con la porra en la mano y luchando los unos contra otros. Ese prurito animal que tenemos los hombres y que parece ser que no lo podemos dejar. Bueno, pues hoy vamos a hablar también de una guerra que causó mucho dolor aquí en España, como fue la guerra de África. Y ocurrió aquí en Málaga un suceso dentro de este contexto que llamó mucho la atención en aquella época. Primero, para situarnos, decir que las tropas españolas, el ejército español o el Estado español, estaba en guerra contra los seguidores de Abdelkrim. Estamos hablando concretamente en el año 1923, en agosto de 1923, cuando las tropas España mandaba muchísimas tropas, muchas levas de soldados a luchar contra aquellos seguidores de Abdelkrim, pues que estaban en guerra con España. Y en aquella guerra era una guerra tremenda, puesto que los españoles que iban allí pues iban a luchar en un terreno que no era el más apropiado para ellos, porque era el desierto. Entonces eso lo tenían como ventaja también los soldados de Abdelkrim. Entonces España no hacía más que sufrir derrotas allí en África, en el norte de África, contra aquella soldadesca bien preparada y bien conocedora del terreno, y cada vez que iban nuevas levas allí a luchar contra ellos, pues era derrota una detrás de otra. Aquello hizo que, bueno, pues España estuviera, digamos, como avergonzada, porque tampoco es que fueran aquellos un número muy grande de soldados, pero sí muy efectivos. Y entonces aquellas continuas pérdidas que iba sufriendo España allí en África, pues traía a mal traer al ejército español. Y bueno, y aquello llenó pues de dolor, de pena a muchísimas familias españolas que veían como sus hijos eran llamados a filas para luchar en África y que luego pues no volvían. Muchos de estos soldados, el que tenía más suerte pues volvía después de haber guerreado allí en África, pues heridos o venían mutilados, y luego pasaban aquí a los hospitales de sangre que se crearon en Málaga. Los hospitales de sangre se les llamaba así porque eran los hospitales donde recibían a los que venían de la guerra, ¿no? A los soldados que venían de allí de la guerra. Y estos hospitales estaban muchas veces casi en el 90% sufragados por la Iniciativa Solidaria Ciudadana de Málaga, que acogían a estos enfermos y les ayudaba y tal. Tanto fue el ardor que pusieron los malagueños por cuidar a estos soldados, que nos valió que en el escudo nuestro, como verán ustedes, hay uno de los lemas que dice "muy benéfica ciudad". Pues eso corresponde a eso, esa época de la guerra de África y aquellos
aquellos hospitales de sangre. Bueno, pues ocurrió de que, entrando ya en nuestra historia, que resulta de que venían levas de toda España y los concentraban primero en el cuartel de Cegalerba, ahí al lado de Capuchinos, y de allí salían en formación hacia el puerto, donde esperaban que llegara el barco que los iban a llevar a Melilla, que eran pues barcos como por ejemplo un buque que uno de los más conocidos era el buque España, y otros buques que bueno, luego se le denominaron a aquellos barcos el melillero, que actualmente seguimos diciéndolo popularmente a los barcos que van a Melilla, le decimos el melillero, ¿no? Bien, pues allí estaban los soldados concentrados en el puerto, y estos soldados pues en esas circunstancias las autoridades del ejército pues eran más permisivas, porque sabían que lo que le esperaba no era nada bueno, y entonces pues le dejaban pues beber, cantar y estar allí un poquito más alegre allí en el puerto antes de embarcar. Claro, el beber pues tiene sus consecuencias, y aquel día estamos hablando que fue, creo que fue un 20 o un 21 de agosto de 1923, pues resulta de que ya estaban los soldados un poquito más pasados de la rosca con lo que habían bebido y tal, y había entre ellos un soldado que era don José Barroso, que era cabo. Y este hombre no era para él, estas lides no eran digamos nuevas, porque él incluso ya era ya algo mayor, había luchado incluso en la guerra de Cuba, que fue, como saben ustedes, a finales del siglo XIX, y él estaba curtido en 1000 batallas. O sea que era un hombre que, aunque otros iban muy asustados, este hombre pues sabía lo que iba, pero iba un poco más tranquilo. Bueno, pues ocurrió de que se encontró allí en el puerto, cuando llegó el barco que lo iban a trasladar, se encontró con un amigo que desembarcaba en ese momento y le preguntó por uno de sus gran amigo del cabo Barroso, que estaba allí en Melilla, y este amigo pues le dijo que desgraciadamente el amigo había muerto en batalla. Aquello al cabo Barroso, que ya, hombre, estaba afectadillo también por la bebida, igual que los demás y tal, pues le causó un dolor muy grande, y empezó pues a gritar y a pelearse con todo y decir 1000 barbaridades. De ahí que la gente, los otros soldados que estaban allí, que también estaban un poquillo en sus mismas condiciones, lo escuchaban y lo escuchaban apenados por lo que había pasado con ese compañero, y que sabían que ellos posiblemente fueran los siguientes. Entonces el cabo Barroso en un momento dado dijo que aquella guerra pues que no tenían ellos que ir, porque allí iban como corderos al matadero, y que aquello no podía ser y tal y cual. Bueno, pues entonces dijo de retirarse de allí y volverse al cuartel de Cegalerba y tomar el cuartel, para sublevarse, en una palabra, para no ir allí a la guerra de África. La verdad es que hubo de todo, hubo quien se puso de su parte y quien no se puso de su parte. Allí en el puerto se ocasionó una refriega entre unos y otros, e incluso hubieron disparos, que claro, casi nadie se resultó herido, porque nadie quería matar a un compañero, ¿no? Pero uno de esas balas, mira por dónde, fue a darle a un brigada, el brigada de ingeniero José Madoz, que desgraciadamente resultó muerto. Aquello fue cogiendo un carisma
muy tremendo, y el cabo Barroso le dijo a los que le querían, los que quisieran seguir, que le siguieran. La verdad que le siguió un grupo bastante numeroso de soldados que en formación fueron hacia el cuartel de Segalerba. Allí, cuando llegaron, se apostaron unos en ciertos lugares fuera del cuartel, y otros llegaron a la puerta del cuartel pidiéndole a los que estaban allí dentro que se unieran a ellos y depusieran las armas y que para acuartelarse ellos allí dentro. Pero los que estaban allí dentro, que había oficiales, que había de todo, pues para nada le iban a hacer caso. Incluso empezó allí una refriega de tiros que no causó bajas, porque, como ya digo, pues eran entre compañero y compañero, y nadie quería matar a un compañero, ¿no? Entonces no pasó nada. Uno de los jefes, el coronel Inchausti, avisado de lo que estaba ocurriendo, y el hombre, pues con toda la buena voluntad del mundo y queriendo que aquello no fuera a mayores, le echó valor y salió a la calle para parlamentar con el cabo Barroso. Pero ya digo, la gente que estaban allí, los otros soldados que estaban allí, entre ese paroxismo que tenían en ese momento entre lo que habían bebido, lo que estaban viviendo, el miedo que tenían, se unió todo y empezaron a disparar. Se sabe que dispararon al coronel Inchausti pues cerca de 45 disparos. Curiosamente, ningún disparo le dio al coronel Inchausti, y es porque aquellos disparos no iban con intención de matar a nadie, sino con la intención de asustar un poco y que se rindieran. Así que este hombre pues volvió dentro, y bueno, pues ahí quedó un poquito la cosa en este momento. Por un lado, los sitiados y los sitiadores estaban unos enfrente de otros. Después de un intercambio de disparos, que por fortuna no resultó nadie con daños de consideración, pues el cabo Barroso fue reducido y fue conducido al calabozo del cuartel de Segalerba junto a sus compañeros. A los compañeros, pues como que digamos, le pasaron un poquito la mano, porque veían que habían sido víctimas pues de aquella locura que había iniciado el cabo Barroso. Pero el cabo Barroso, pues sí, entró en el calabozo y a espera de un consejo de guerra sumarísimo que se le iba a hacer. Estamos hablando que esto fue sobre el día 20-21, y allí lo metieron allí en la cárcel. Como a consecuencia de aquel hecho pues se había producido un muerto, pues en aquel juicio sumarísimo de consejo de guerra se le condenó a muerte y ser fusilado la madrugada del día 25, es decir, a los pocos días después. El cabo Barroso, ya que se le había pasado toda aquella euforia y aquella locura, y ya estaba sereno del alcohol y tal, pues estaba súper arrepentido, porque además había sido un soldado muy valeroso en todas las guerras en las que había participado, y estaba muy arrepentido, no comprendía cómo él había sido capaz de organizar lo que había organizado. Por otro lado, la gente de Málaga, la mayoría tomaron al cabo Barroso como un héroe. ¿Por qué? Porque el cabo Barroso se negó a ir a Melilla para ir a la guerra de África, cosa que todos es lo que hubieran querido, de que no hubieran ido a África, y que
al del Crin se hubiera quedado con su desierto y poco más, ¿no? Porque aquí estaban muriendo mucha gente, y esto lo sabíamos los malagueños de primera mano, porque aquí estaban los hospitales, como he dicho antes, los hospitales de sangre. Entonces al cabo Barroso como que lo tenían como un héroe, otros no, otros lo tenían como un sedicioso, etcétera, etcétera. Bueno, pues el juicio, digo, se celebró y bueno, pues se le condenó a ser fusilado, como ya he comentado, el día 25, por la madrugada del 25 de agosto de 1923. Pero los malagueños, como he comentado también, que para ellos este hombre había sido un héroe y había habido la desgracia de una muerte, pero que había sido, como decimos ahora, un daño colateral, pues empezaron a pedir que se le indultara, que no se le condenara a esa pena tan fuerte, y como no, pues el ejército en sí no hacía más que lo que cumplían las ordenanzas. Los malagueños escribieron al rey Alfonso XIII para que tuviera clemencia con él y le concediera el indulto. Y así fue. Fueron allí mandaron las misivas allí al Palacio Real, donde estaba el rey Alfonso XIII, y este la estudió detenidamente. Bien, mientras tanto, el cabo Barroso, sabiendo que lo suyo no tenía solución ninguna, pues le pidió a los carceleros que mientras llegara el día que lo fueran a fusilar, pues que a ver si le podían dejar un acordeón, y porque por lo visto él tocaba algo del acordeón, y empezó a tocar el acordeón por las noches, y era algo que a él le serenaba, ¿no? Y mucha gente dicen que lloraban cuando escuchaban aquellas melodías saliendo del calabozo de este infortunado e insurrecto cabo Barroso. Bueno, pues llega bien la madrugada del día, antes dicho 25, pero no, la ejecución se puso para el día 28. La madrugada del día 28, perdón, el cabo Barroso estaba recostado sobre su lecho, y ya había recibido los santos sacramentos y tal para ser fusilado. Y escuchó cómo el pestillo de su celda se abría, él se incorporó y vio cómo entraba el comandante Mena, el comandante de aquel acuartelamiento, y el capitán que había servido como defensa en el juicio del Consejo de Guerra que le habían hecho. Y él le hizo una señal a estos dos militares con la cabeza, como diciendo que aceptaba lo que pasaba y que estaba preparado para morir. Entonces el comandante Mena se fue hacia el preso y el capitán, y ambos le abrazaron y le dijeron: José, o José, porque era José Barroso, no te preocupes, que te han indultado. Le vino el indulto aquella misma mañana del rey Alfonso XIII, con lo cual pues se había salvado de morir fusilado. Aquello, pues claro, aquello fue una alegría tremenda, una alegría que no solamente la vivió él en primera persona, porque claro, es el que más perdía, sino todos sus compañeros que lo admiraban y lo querían mucho, e incluso su familia, que vivían en el norte de España, también recibieron la noticia porque sabían todo lo que había pasado, y bueno, pues todo el mundo pues se puso muy contento, y aquello fue un final feliz para esta loca insurrección que conmocionó a Málaga durante por lo menos una semana, y que luego dio mucho de qué hablar. Bueno, pues hasta aquí esta historia, que como mínimo es curiosa, y a ver si alguna vez verdaderamente el ser humano llega a ser humano, y dejamos
las armas y dejamos las guerras, que lo único que hacen es beneficiar a unos económicamente, eso lo sabemos todos, y perjudicar a otros, la mayoría, que ni saben de qué va la cosa, pero se ven involucrados en guerras que no traen nada más que dolor y tristeza a todas las familias del mundo. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado esta historieta, y si es así, pues como siempre os digo, os podéis suscribir, que es gratuito, y si os ha gustado, darle con el dedito para arriba en el me gusta, y mandárselo a estas personas, que sepan ustedes que este vídeo pues le puede interesar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.